Bien, entonces yo creo que ya hay suficientes. Entonces, buenas tardes, bienvenidos a este semestre 2022. Mi nombre es Eric López y entonces estoy encargado de este curso de matemáticas especiales. Bien, y además voy a coordinar el curso también. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la metodología que vamos a emplear este semestre, la forma de evaluar el contenido, un poco del contenido del curso. Entonces, las clases van a seguir la dinámica de hoy, es decir, que previo a la reunión yo les envío el link de la plataforma Zoom para que todas las reuniones las hagamos así, usando esta plataforma Zoom. Bien, todas las clases van a estar grabadas. Yo las voy a subir a YouTube y posteriormente les voy a enviar el link al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Para que quien no pueda asistir o quien quiera revisar alguna cosa tenga siempre acceso a los videos. Entonces, eso es con respecto a las clases. Y en la medida de lo posible, vamos a mantener la sincronicidad. Es decir, que yo voy a estar dando la clase siempre en los horarios establecidos. ¿Bien? No voy a evitar mandarlos a ver videos. Entonces, se va a preservar esa sincronicidad. Entonces, la plataforma Zoom representa más ventajas para los estudiantes, más facilidad de conexión. La plataforma Teams, entonces, pensando en eso, por eso escogí usar Zoom. Bien. Entonces, espero no sea problemático para nadie. Entonces, con respecto a la metodología y a lo que deben saber del curso, pues recuerden que este es un curso que tiene 3 créditos, ¿bien? Lo que quiere decir que se debe estudiar 9 horas semanales el curso para uno no tener ningún problema, para que le vaya muy bien. 9 horas semanales. Entonces, nosotros tenemos 5 horas de clase a la semana, ¿no? Entonces, hoy es miércoles, los miércoles tenemos 3 horas y los sábados 2. Ahí completamos 5 horas y ya por su cuenta ustedes deben estudiar las otras 4 horas. Bien, eso es lo ideal como para aprender y para resolver todos los ejercicios, cumplir con todas las responsabilidades del curso. ¿Listo? Eso en cuanto a créditos. ¿Preguntas hasta aquí? Si hay alguna dificultad con el audio, me informan por el chat. Bien, pero me confirman que está todo bien. Sí, profe, todo bien. Sí, señor, todo bien. Listo, gracias. Entonces eso es con respecto a cómo se van a hacer las reuniones y un poco de la intensidad que requerimos estudiar bien semanalmente. Ahora, vamos a hablar sobre el sistema de evaluación. Entonces, en este semestre ya se implementará de nuevo la forma de evaluar de siempre, cuando teníamos clases presenciales. Es decir, que el semestre va a tener 3 cortes. Cada corte tiene un valor del 35%. Bien, los 2 primeros, perdón. Y el último vale 30%, el último corte. Entonces, pensemos ahora en el primer corte. ¿Cómo se va a dividir ese 35%? Entonces, 15% va a ser un quiz y un taller. Bien. Hagamos un ejercicio. Supongamos que en el quiz sacan 5 y en el taller 4. Entonces, el promedio aritmético de esas dos notas va a ser 5 más 4 dividido 2 da 4.5. Bien, entonces su nota referente a ese 15% sería de 4.5 y el otro 20% va a corresponder a un examen parcial. ¿Listo? Entonces, esa es la dinámica. El parcial es individual, igual el quiz. Bien. Entonces, el quiz se planea para que sea un quiz corto, ¿no? De una sola pregunta, que ustedes puedan resolver en 20 minutos y tienen otros 10 minutos para tomar fotos o escanear el documento y hacerlo llegar. Probablemente lo voy a mandar por la plataforma Teams. Bien. Ahí envío el quiz
y en 30 minutos ustedes envían la respuesta a esa pregunta. Escaneada puede ser. ¿Listo? Y el parcial también. Yo lo subo a la plataforma Teams. Digamos que yo les digo que hay parcial de 2 a 3. Entonces a las 2 puntual estoy subiendo el parcial a la plataforma. Y ustedes van a tener una hora para trabajar en el examen y enviar un documento escaneado, un PDF de la respuesta. Bien, este trabajo se hará individual. Entonces es muy probable que se hagan varios tipos de examen. Por ejemplo, un examen para los que tienen dígitos entre 0 y 3, para los que el último dígito del código de estudiante termina pues entre 0 y 3, podría ser un parcial para los que tienen entre 4 y 6 otro, entre 7 y 9 otro. Bien, se va a hacer eso así, varios tipos de examen, y no se va a exigir pues que se esté grabando al estudiante mientras realiza el examen. ¿Listo? Para evitar problemas de pronto de que no tengan cámara o no les funcione o que tengan dificultad de conectividad. Entonces, por eso se prefirió hacerlo así. Más bien enviarles varios tipos de examen y que lo hagan de forma individual, pero sin cámara encendida. También se procura que sea un examen corto. En principio, lo que hablé con los demás profesores, que fuera máximo de 1 hora 30 minutos. Bien, pero que si es posible hacerlo de 1 hora, pues mejor aún. Entonces, puede ser que sea un examen con unas 2 o 3 preguntas, que para resolver las preguntas, pues sí se requiere un conocimiento de varios conceptos del curso, ¿no? Entonces, esa es la idea con respecto a los exámenes. No sé si alguien tiene alguna consulta. Profe, ¿Está todo claro? los exámenes, digamos, serán en una plataforma o digamos, se pone un ejercicio, nosotros lo resolvemos foto o es en ninguna plataforma. Como... Sí, los exámenes los puedo hacer, los subo a la plataforma Teams. Subo ahí el examen. Digamos que hoy tenemos examen a las 2. Entonces, a las 2 yo subo el examen a la plataforma Teams. Ustedes lo descargan o lo ven ahí, resuelven en su casa, en un cuaderno, y toman foto, escanean. Bien, hay una aplicación que ustedes pueden usar en el celular, ¿no? Para escanear fácilmente, y la plataforma ahí le recibirá el trabajo. Bien, yo lo asigno como un examen y ahí mismo la plataforma crea un link para que ustedes puedan subir la respuesta del examen. Bien, que es un documento PDF, y que ustedes escaneen. Así sería. Ok, profe, digamos, en un caso hipotético que uno está en el examen y pum, se fue la luz, ¿uno cómo hace para sustentarlo usted o tener una prueba de que sí, efectivamente no tuvo luz o no tuvo medio de cómo hacerle llegar el momento, o sea, el momento antes de la prueba, antes de que se acabe el tiempo de la prueba? A ver, no, eso va a ser sencillo, mire. Como no vamos a pedir que se tengan cámaras encendidas, entonces usted puede recibir el examen a las 2. De todos modos, el que tenga algún problema en ese instante, yo creo que ustedes podrían, si usted sabe que tiene examen a las 2, digamos, entonces usted puede cargar su celular, tenerlo listo, pues prepararse pues para el examen con todos los implementos, ¿no? En caso de que usted no pueda acceder a la plataforma Teams, digamos, me puede escribir al WhatsApp, yo le hago llegar el examen por WhatsApp y por esa misma vía usted me puede responder a mí. Si usted ha preparado con anticipación el examen, pues si tiene su celular cargado y ha puesto datos de pronto, creo que no va a tener problema, ¿listo? Pero de todos modos, si ocurre un problema de ese tipo, pues usted me habla por interno a ver qué se puede hacer, ¿listo? Pues no nos adelantemos a las dificultades, pero no, yo no me voy a complicar demasiado, ¿listo? Es decir, que si usted no puede ese día, pues tocará hacer otro examen ya en otra fecha, con las implicaciones que eso tenga, ¿no? Digamos, tocará hacer otro examen, no sé qué nivel de dificultad tendrá el nuevo examen, pero bueno, creo que no va a haber ningún problema. Bien, yo voy a estar abierto a recibir, a escuchar las dificultades que puedan tener.
Pero entonces sí les pido que, si ustedes saben que tienen un examen, ya cargar su computador, tenerlo cargado con anticipación o el teléfono, ponerle una recarga ahí para, en caso de algún problema, poder comunicarse. ¿Listo? Y hacerlo pues el mismo día ahí para buscar soluciones en el mismo instante. Bien, ¿otra pregunta tienen? Entonces eso es con respecto a la forma de evaluar. El segundo corte es la misma dinámica y el tercer corte que vale 30%. En ese caso, el quiz y el taller van a valer 10 y el examen continuará valiendo 20%. Es decir, todos los tres exámenes tienen un valor del 30%. ¿Listo? Y claro que si ocurre alguna salvedad o algún caso particular de que no le alcance la nota, no sé. Hasta ahora nadie ha reprobado un curso conmigo, pero el semestre pasado fue talleres, ¿no? No sé, en exámenes. Pero se va a tener en cuenta mucho la participación, que hayan entregado los talleres, que se note pues la presencia en el curso. Entonces eso también puede tener un valor en un momento definitivo, ¿listo? Al final del curso. Bien. Bueno, profe. Sí, señor. Bien. Entonces vamos a hablar un poco sobre el contenido del curso ahora sí, o más bien sobre las fechas. Es que este contenido programático está aquí, es bastante ambicioso y yo creo que un poco realista también. Entonces, vamos a tener en cuenta este contenido que está publicado en la página de la universidad con respecto a las fechas. Entonces, las fechas, por ejemplo, aquí se marca un quiz para la semana del 14 al 19 de septiembre, el primer quiz, ¿bien? Que es el quiz corto, pues de 20 minutos, para la tercera semana. Y para la semana entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre, ahí tendremos también el primer taller. Ese taller es importante que se resuelva a conciencia porque los va a preparar para el parcial. Bien. Es decir, que si ustedes hacen esto bien, van a tener las herramientas necesarias para responder las 3 preguntitas del parcial. Por eso se hace una semana previo al parcial. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta estas fechas. La semana del 14 al 19 de septiembre, la segunda clase, sería un sábado, ahí haríamos el quiz. Y la semana del 28 de septiembre al 3 de octubre, el primer taller. Ahora, con respecto al contenido, este contenido lo estamos modificando y hemos llegado a la conclusión de que esto es demasiado ambicioso y que es mejor usar este contenido que está aquí, que les presento a continuación, que se usó en el 2019, bien, que es más realista y que de hecho fue el que se abarcó el semestre pasado también. Entonces, en este contenido, el primer corte vamos a alcanzar a llegar hasta integrales de contorno, bien, y singularidades, ceros y residuos. Eso digamos que va a ser la parte robusta del curso en el primer corte. Bien, y estas 2 primeras semanas es fundamentación, ¿no? Entonces hablaremos de los números complejos, funciones de variable compleja, derivadas de funciones de variable compleja, bien, series, pero todo esto son herramientas que luego usaremos para trabajar aquí, en contornos de integración y singularidades de ceros y residuos. Entonces, este sería así el contenido, todo este contenido que se va a abarcar en el primer corte. Bien, y el libro guía va a ser este de James Glim, bien, 4ª edición. Ese libro está en inglés, también si ustedes quieren poner el grupo de WhatsApp. Es este que está aquí. Profe, disculpe. Profe, Sí. No lo escuché, no lo escuché.
Profe, ¿usted nos podía En el libro proporcionar? del día. Sí, voy a enviárselo al grupo entonces. Luego de la Ok, clase. gracias, Le profe. envío este libro. Profe, si envía Esta el es la contenido referencia programático principal, ¿no? también. Pero entonces, es que este contenido es este es el que está en la página de la universidad. Y este sí está claro en cuanto a fechas. Las fechas que se ponen ahí para quizzes y talleres son las que se van a seguir. Sin embargo, miren que este contenido va muy rápido. Tanto así que prácticamente casi en las primeras 2 semanas se vería contornos de integración. Eso es ir muy rápido, ¿no? Entonces, estamos en el proceso de modificar ese contenido, usar este. Entonces yo podría enviarles este, pero entonces voy a recortar aquí estas fechas, para que ustedes sepan más o menos. Voy a enviárselos sí, pero recortando las fechas, porque esas no son las fechas que corresponden a este año. Sí, profe, Pero gracias. sí, lo que se espera en cada clase, eso sí corresponde. Entonces voy a hacer un print, les envío corto aquí para que no me confundan, les envío todo el contenido con respecto al primer corte. Bien, y la referencia principal es el libro que les menciono. Prácticamente para la primera clase se usa, en todo este primer corte se usa la referencia 2 solamente para la primera clase. Sin embargo, yo hice unas notas a mano, un poco informales, pero que resumen bastante bien esta primera parte que tenemos que ver. ¿Listo? ¿Más preguntas tienen? Bueno, entonces, Profe, qué pena. sí. ¿Qué espacio diferente a la clase tenemos para de pronto dudas con usted o alguna cosa así? Ah, sí, buena pregunta. Entonces, o sea, yo en principio estaba pensando que como estas clases son, por ejemplo, la clase de hoy que es de 3 horas, ¿no? Bastante tiempo para una clase, para una videoconferencia. Entonces estaba pensando en que los primeros 30 minutos de todas las clases los aprovecháramos para hacer consulta, para que cada uno, el que haya estado trabajando en los problemas que yo voy asignando, aproveche ahí para hacer sus preguntas en esos primeros 30 minutos. Y de ahí comenzamos clase. Si en esos 30 minutos nadie tiene preguntas, pues comenzaríamos clase 1. Ahora, para las fechas que son más, en las que se hace más consultas, para las fechas de cerca de entrega de talleres y cerca al parcial, ¿no? Entonces, en esas semanas, ahí sí podríamos tener, además de esos 30 minutos iniciales de cada clase, podríamos ya cerca de esos días proponer un horario adicional, bien, fuera de clase, en el que ustedes ya puedan preguntar sobre las dudas que les haya surgido en el taller y también cuando estén estudiando unos días previos para el examen. Entonces, cerca de esos días, yo propongo que ahí sí hablemos sobre colocar un horario adicional, bien, y que esta primera semana y la otra todavía, aprovechemos esos primeros 30 minutos de la clase mínima, bien, porque es que dar 2 horas o 3 horas continuas de teoría siempre resulta agotador para todos. No sé qué les parece a ustedes esa dinámica. Sí, claro, profe. Está buena. Pues Sí, sí, está bien. y cerca de las semanas principales de taller y parciales hacemos, si es requerido, un horario adicional. Sin embargo, cada clase tiene su consulta porque tenemos 30 minutos para, aquí tenemos una pizarra digital, entonces podemos resolver problemas aquí entre todos sin ningún problema, sin ninguna dificultad, pero ¿listo? Profe, una Eso. pregunta. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos su WhatsApp, ¿cierto? Entonces ahí por el grupo como que también podemos hacerle preguntas y eso. Sí, claro, no, por cualquier medio pueden hacer preguntas. En el grupo sería mejor todavía porque ahí somos como 30 personas dispuestas a responder. Entonces, sí, por el grupo. Si quiere hacerlo por interno, pues también por interno, como deseen. Pero sí, voy a estar siempre a disposición de
a la medida de lo que sea posible, responderle a todas las dudas Ah, bueno, es que que como ustedes algunos tengan. se molestan y eso, entonces, bueno, gracias. No, yo no me molesto. O sea, yo estoy dispuesto a responder las dudas ahí en el grupo por interno, ¿listo? Y también aquí en clase siempre sientan cómodos de preguntar. ¿Alguna otra observación? ¿Cuestión administrativa sobre el curso? Bien, entonces yo creo que ya aclarado eso, podemos entrar en materia, ¿cierto? Entonces empecemos a hablar sobre los números complejos y su representación geométrica. Entonces para esa parte yo hice unas notas, pues a mano, pero creo que son suficientemente claras sobre los números complejos, ¿bien? Entonces los números complejos, no hay ninguna pregunta más sobre la parte administrativa del curso, ¿verdad? Pues Quizzes por mi parte sorpresas no. no hay, no. Todos esos quizzes son programados. Quizzes sorpresa, no. Todo está programado como está aquí los quizzes sorpresas, no, yo no quiero sorprender a nadie. Aquí están, tal cual las fechas que ustedes ven aquí. Esos días se harán los quizzes, ni más ni menos. Listo, gracias. Listo. Entonces, va a ocurrir sí que en cada clase yo les voy sugiriendo ejercicios. Entonces ustedes, bueno, les recomiendo que los hagan. No son muchos, pero que sí los va preparando para el día del quiz. Probablemente, a veces se me ocurre colocar uno de los que ya sugerí, igual como están, como lo propuse, o hago una pequeña modificación. Entonces, el que ya lo hizo a conciencia, el que sugerí, pues ya no va a tener problema en el quiz. Y también para los talleres, es decir, es muy probable que saque problemas de los ejercicios que sugiero en cada clase. Bien, para todo, para taller, para el examen, salvo algunas pequeñas modificaciones. Bien, porque eso fue establecido de que no vamos a hacer, este semestre no se va a hacer preguntas igual a como está en el libro, pero que sí las preguntas que hagamos guardan el mismo espíritu de los ejercicios que ustedes ya resolvieron. Es decir, que no se pretende sorprenderlos, tampoco en ese sentido, que vamos a hacer preguntas rebuscadas, no. Es decir, si yo pongo aquí, sugiero un ejercicio, si el mismo no sale en el quiz o en el parcial, saldrá algo muy parecido. Bien, entonces por eso les recomiendo fuertemente estar al día con los ejercicios sugeridos. Por ejemplo, yo sugiero algunos ejercicios en esta clase al final. Entonces el sábado ya, en los primeros 30 minutos, los que trabajaron los ejercicios, si tienen duda me preguntan. Y ahí vamos avanzando sin problema, ¿no? Es decir, yo no veo que haya dificultad en ese sentido. El que quiera resolver todos los ejercicios va a poderlo hacer porque tiene sus 30 minutos para preguntar, tiene el grupo para preguntar y cerca de los talleres y parciales vamos a tener otro horario de consulta. Entonces, creo que dificultad porque no podamos tener espacio para hacer problemas no va a haber. Entonces, hagamos eso así y van a ver que nadie se va a ir del curso sintiendo que no logró su objetivo. Todo el mundo que quiera aprender va a aprender, el que quiera sacar buena nota la va a sacar. Entonces, es eso. Bien. Entonces, ahorita sí ya estamos listos para comenzar. Entonces, hablemos sobre los números complejos. Los números complejos son una extensión del conjunto de los números reales. Bien. Extensión en el sentido de que un número real se puede ver como un número complejo. Entonces, el conjunto de los números reales está contenido en el conjunto de los números complejos. Bien.
Entonces ya vamos a ver exactamente en qué sentido hablo de eso. Y los números complejos se denotan con esta letra C. Esta C que está aquí, C mayúscula con una línea aquí. Y los números complejos van a tener esta forma. Los números complejos son de la forma A más BI. Bien, donde A es un número real. Este B también. Y la I que aparece aquí se denomina la unidad imaginaria. Bien. Ese es un número imaginario puro. ¿Y cómo surge ese número imaginario? Se introduce ese concepto de este número y como la solución de esta ecuación cuadrática. La ecuación x cuadrado igual a menos 1. Bien. Si pensamos un poco en esta ecuación, ella no tiene solución en el conjunto de los números reales. Bien, porque no existe ningún número real que al elevarlo al cuadrado sea igual a menos 1, o sea negativo. Todo número elevado al cuadrado da positivo. Bien, porque si es negativo, por ley de signo, menos por una vez más, entonces va a dar siempre positivo. Entonces esta ecuación no tendría solución en el conjunto de los números reales que la hayamos trabajado. Pero entonces por eso se introduce este número imaginario y diciendo que él es una solución de esta ecuación cuadrática. Bien, por lo tanto, si él es solución de esta ecuación cuadrática, ¿cuánto va a ser i al cuadrado, por ejemplo? I al cuadrado tendría que ser igual a menos 1, ¿no? Porque si él resuelve la ecuación, quiere decir que eso si lo sustituyo aquí, él va a dar menos 1. Entonces, esa es la unidad imaginaria. Números complejos que son combinaciones lineales de la unidad imaginaria. Bien. Los números complejos es una herramienta muy importante para el trabajo, por ejemplo, en electromagnetismo, que eso lo vamos a ver aquí en el libro guía. Hay algunos ejercicios aplicados, por ejemplo, a circuitos, en el que usan varias herramientas que vamos a estudiar aquí, como la transformada Z, la transformada Fourier, algunas integrales. Entonces, es una herramienta importante en electromagnetismo, en física, y también nos puede ayudar a resolver integrales que aparecieron por allá en el curso de cálculo integral, integrales difíciles, en el que había que utilizar algunas técnicas bien complicadas. Aquí, a la luz de las técnicas de variable compleja, podemos resolver esas integrales de forma más sencilla. Bien. Entonces, por eso es que ha tenido tanta importancia estudiar este concepto de número complejo y las herramientas que se deducen aquí. Entonces vamos a hacer una notación. Consideremos que Z es un número complejo, sea Z perteneciente a este conjunto C, del símbolo pertenece, ¿no? Entonces Z es de la forma A más BI. Bien, entonces a este primer término aquí, vamos a denominarlo la parte real de Z. Se escribe así, este es el símbolo. R mayúscula E de Z es igual a A. Para referirnos a que la parte real de Z es A. Y la parte imaginaria de Z es B. Es decir, el número que acompaña aquí a la unidad imaginaria. Entonces ahí tenemos las dos partes, la parte real y la parte imaginaria del número complejo. Entonces ya introducimos nuevos números, los números complejos, y lo primero, lo básico que uno debe aprender es a operarlo, ¿no? Cómo se van a sumar, cómo se van a multiplicar y cómo se va a dividir entre números complejos. Listo, entonces eso es lo que pretendemos hacer el día de hoy, aprender el día de hoy. ¿Tienen preguntas? Hasta ahora no. Por el momento no, profe. No, profe, por ahora no. Bien. Entonces vamos a hablar sobre la suma de números complejos. Para los que ya hayan visto el curso de pronto, hay que tener paciencia, porque esto hay que hacerlo, que sea una vez, ¿no? Entonces, consideremos Z1 y Z2, los números complejos, ¿bien? ¿Qué tienen esta representación? Digamos que Z1 se puede escribir como X1 más Y1i.
Entonces x1 es su parte real, y1 es su parte imaginaria. Bien. Y z2 también se puede representar como x2 más y2 y el segundo número complejo. Entonces la suma entre z1 y z2 es otro número complejo. Y la pregunta es cuál va a ser la parte real y la parte imaginaria de este nuevo número complejo. Entonces la suma va a ser lo que se espera. Sumamos parte real con parte real. Entonces x1 más x2. Y parte imaginaria con parte imaginaria. y1 más y2. Bien. Entonces la parte real de la suma es la suma de las partes reales de cada número. Y la parte imaginaria de la suma es la suma de las partes imaginarias de cada número. Entonces pensemos que esto, si no quedó muy claro ahí, recordemos de la álgebra tradicional. Si ustedes recuerdan cuando trabajamos con expresiones algebraicas, lo que estamos haciendo es lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, salgamos del contexto de variable compleja un minuto. Si yo tengo, por ejemplo, esta expresión binomial, 1 más 3x, este binomio, y lo sumo con 2 menos x, ¿cuánto da esto? Entonces uno cómo suma ahí, hablando de la álgebra básica. Todo uno suma los números reales con los números reales. Entonces 2 más 1, 3. Y luego suma las variables que tienen x. Pues entonces aquí tengo 3x y aquí tengo 3x menos x. Entonces ¿cuánto da eso? Más 2x. Entonces sumé parte numérica con parte numérica, lo que tiene la x con lo que tiene la x. Esto es lo que hemos hecho toda la vida, ¿cierto? Todo eso que yo dije ahí, de la suma de números complejos, es exactamente esa misma idea. Pues, si yo tengo este número complejo 1 más 3i, y ese lo sumo con, bueno, aquí, con 2 menos i. Entonces, eso que yo escribí allá, es hacer lo mismo que hice con la x. Sumo lo que tiene i con lo que tiene i y los números con los números. Bien. Entonces aquí sería 1 más 2, 3, y 3i menos i me da 2i. Entonces esto es el resultado de esa suma de esos dos números complejos. Entonces es lo mismo que hacíamos en el álgebra. Bien, sino que ya no tenemos una x, sino la unidad imaginaria i. Eso es lo que se quiso decir con esta expresión aquí que escribí en esta parte. ¿Listo? Entonces aquí hago otro ejemplo. Miren, tengo este número complejo 2i sumado con menos 3 menos 2i. Entonces noten, 2 menos 3 da menos 1. Entonces, por eso aquí tenemos este menos 1. Y aquí tengo una i. Una i menos 2i da menos i. Entonces la suma de los dos números complejos da este otro número complejo. Menos 1 menos i. Bien, entonces se siguen las mismas ideas del álgebra que ya conocemos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, profesor. Para la multiplicación, también vamos a usar las ideas del álgebra que ya conocemos. Entonces, consideremos estos dos números complejos, z1 igual a x1 más y1i, z2 igual a x2 más y2i, y vamos a multiplicarlos. Entonces, la multiplicación entre z1 y z2 tiene que darme otro número complejo. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber cuál es la parte real y la parte imaginaria de ese nuevo número complejo. Bien. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, permítanme aquí escribir. Aquí tenemos el primer número complejo, x1 más y1i. Hoy la clase, un poco de recordar álgebra y todo eso. Este es el primero, ese es el z1.
y ese lo va a multiplicar con x2 más y2i. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa multiplicación? Siguiendo las mismas ideas que sabemos del álgebra, que es cuando tenemos dos binomios multiplicándose, pues hacemos propiedad distributiva y ya, ¿no? Entonces, ¿cómo se multiplica? Binomios, podemos pensarlo así. Se multiplica como distribuyendo x1 por x2 más, porque aquí hay un más y x1 también es positivo, más x1 por y2i. Y lo mismo acá, y1i por x2 más y1i por y2i. Entonces aplicamos esas propiedades distributivas que ya conocemos del álgebra y obtenemos el resultado de la multiplicación. Entonces hagamos esta primera operación aquí, esta primera línea. x1 por x2 quedaría x1 por x2 más x1 por y2i. Entonces, estamos haciendo esa álgebra todavía, ¿no? Listo, ya distribuí aquí. Ahorita vamos el segundo término, y1i por x2. Entonces sería más, bueno, aquí esto es un 1. Entonces sería, yo puedo escribirlo así como x2, que es el término donde estoy multiplicando, por y1i, reorganizando. Y el último término sería y1i por y2i. Entonces aquí quedaría, yo puedo escribirlo así, y1 por y2. Y recordemos que i por i es i al cuadrado, ¿no? Entonces aquí me quedaría i al cuadrado. Ahorita, después de haber hecho esa multiplicación, tengo que asociar la parte real con la parte imaginaria. Pero, ¿cuánto es que vale i al cuadrado? I al cuadrado vale menos 1. Menos 1. Exacto. Entonces, esto quedaría negativo y1 por y2. Entonces, asociando términos, como vemos aquí en las notas, podemos reescribir esta expresión. Esto va a quedar negativo, menos y1 por y2, entonces queda aquí, que lo asocié con este x1 por x2, que es lo que no tiene i. Y aquí saqué factor común i. Bien, entonces ya nos va a acabar el tiempo. Entonces tomen un descanso ahí de 10 minutos para que tomen café, que hasta ahora da sueño después del almuerzo. Continuamos en 10 minutos, ¿listo? Listo, Ya profe. acabó el tiempo de esta reunión. Nos escribe por WhatsApp, ¿sí?